Es la agenda del odio y de la exclusión como bandera, del rechazo al inmigrante, al pobre, la homofobia y el ataque a la diversidad. El socialismo lleva en su ADN el odio a la verdad y el odio al que piensa diferente. Socialistas y guardas de asalto sacaban de su casa a José Calvo Sotelo y lo asesinaban de un tiro en la nuca. Memoria democrática. ¿Qué lecciones nos van a dar a nosotros los socialistas? Ninguna. Podemos recordar a Zapatero, o podemos recordar también a Pedro Sánchez, el presidente más ridículo que ha tenido la historia de España. Sí, señoría. Pedro Sánchez, un presidente indecente, corrupto y traidor. Es la agenda del odio y de la exclusión como bandera, del rechazo al inmigrante, al pobre, la homofobia y el ataque a la diversidad, el antifeminismo que niega la violencia machista, la negación del cambio climático y el desprecio a cualquier política ambiental, la deslegitimación de las ONGs y los colectivos sociales. Ante las continuas acusaciones y calificativos vertidos por la bancada roja, algo tendremos que decir. Señorías socialistas, ¿con qué legitimidad vienen ustedes a hablarnos a nosotros de vergüenza y de odio? Ustedes no están legitimados para darnos a nosotros lecciones de democracia. Y se lo voy a mostrar ahora mismo. El PSOE asume orgulloso todo su pasado y a todos sus dirigentes y militantes, por muy criminales, corruptos o asesinos que estos hayan podido ser. Ustedes hablan de los valores de la democracia y eso que su partido se fundó para instaurar en nuestra nación una tiranía soviética, literal. Vergüenza es reconocer que los socialistas siempre han tenido tan claro de qué lado ponerse cuando se trata de defender a España. A ver si les suena. Los enemigos del pueblo español no son los marroquíes, sino el gobierno. Pablo Iglesias Pose, fundador del PSOE, en 1909. Señorías, el socialismo lleva en su ADN el odio a la verdad y el odio al que piensa diferente. La primera vez que un socialista realizaba una intervención parlamentaria lo hacía para amenazar con un atentado al líder del Partido Conservador. Y ya saben, días después, el 22 de julio de 1910, Antonio Maura fue víctima de un atentado terrorista. Eso es el socialismo. Besteiro, Prieto, Largo Caballero. A ver si saben de qué bancada salieron estas afirmaciones. Este hombre ha pronunciado su último discurso, efectivamente, de la bancada roja. El diputado del PSOE, Ángel Galarza, en sesión de 1 de julio del 36, dirigiéndose al líder José Calvo Sotelo, declaró: la violencia puede ser legítima en algún momento y, pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida. 2 semanas después, el 13 de julio del 36, socialistas y guardas de asalto sacaban de su casa a José Calvo Sotelo y lo asesinaban de un tiro en la nuca. Memoria democrática. ¿Qué lecciones nos van a dar a nosotros los socialistas? Ninguna. Pero no hace falta irnos tan lejos en la historia, en el tiempo. Podemos recordar a Zapatero, o podemos recordar también a Pedro Sánchez, el presidente más ridículo que ha tenido la historia de España. Sí, señoría. Pedro Sánchez, un presidente indecente, corrupto y traidor. Es ese aprendiz de dictador el que allá por el 2021 homenajeó a Largo Caballero y lo ponía como un ejemplo de cómo tiene que actuar la izquierda política, socialista, sindicalista y social frente a las formaciones que piensan diferente. A lo mejor lo decía por aquello que decía Largo Caballero de la democracia es incompatible con el socialismo. Fíjate. O eso de quiero decirle a las derechas que si triunfan tendremos que ir a la guerra civil. Aunque también es probable que lo dijera por lo de la operación del oro de Moscú, porque ya Largo Caballero dejó el camino señalado a Ábalos con lo de las maletas de Delfi. Señorías socialistas, ¿quieren ustedes llevarnos a otra guerra civil?
¿Quieren ustedes volver a las persecuciones religiosas de la Segunda República? ¿Quieren ustedes realizar otra intentona golpista como en el 34? ¿Desean ustedes volver a robar el oro de... Ah, no, eso no, eso ya lo han hecho. Señorías del PSOE, corren por sus siglas sangre derramada por más de 100 años de historia de violencia y corrupción que ustedes pretenden blanquear bajo banderas de buenismo, de feminismo y de progreso, pero no engañan a nadie, a nadie. Todo esto es memoria democrática y mientras exista Vox, tranquilos que no la van a poder reescribir. En esta asamblea, ojo, también ha habido incitaciones a la violencia hacia quienes no despliegan o hacia quienes no se pliegan a los postulados que marca la izquierda. ¿Recuerdan aquello de vamos a lanzar por un barranco y a disparar a los diputados de Vox? Esa es la historia de los valores democráticos de la izquierda. Totalitarismo socialista y comunista. Señorías de la izquierda, lecciones de ética, de moral y de tolerancia a Vox, cero. Cero. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.